Se llama La obediencia de la fe. Así se llama, mis hermanos, el título de esta predicación, que quiero que meditemos en este aspecto de la palabra de Dios hoy, en esta mañana, mis hermanos. Y les pido que de manera reverente, mis hermanos, apaguen sus celulares, pónganlos en vibración para que podamos examinar la palabra. Y también de manera reverente vamos a leerla, mis hermanos. Vamos a leer un versículo, mis hermanos, de la palabra de Dios, y acerca de un personaje, Noé, mis hermanos, y cómo él, por medio de la fe, él pudo obedecer, mis hermanos. Por eso el título de la predicación en este sentido. Dice la Escritura, mis hermanos, Hebreos 11:7. Vamos a leerlo, mis hermanos, Hebreos 11:7. Por favor, mis hermanos, vamos a leerlo. Dice de la siguiente manera: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Vamos a orar, mis hermanos. Bendito Señor, gracias te damos porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, por tu cuidado que es constante. Señor, ahora estamos reunidos aquí. Hemos orado y hemos cantado. Pero también, Señor, queremos escuchar de tu palabra. Concédenos, mi Señor, que los pasajes que vamos a examinar de tu palabra hablen directamente a nuestra mente y corazón. Que podamos ser alimentados en nuestro intelecto acerca de las verdades de tu palabra, pero que también podamos ser alimentados, mi Señor, en nuestras emociones, y que pueda ser alimentada también nuestra alma con tu palabra. Señor, danos alimento vivo, danos alimento que pueda hacer crecer nuestras vidas, danos alimento hoy. Alimenta a tu pueblo, Padre Santo, te lo pido en Cristo. Por favor, mi Señor. Y al mismo tiempo, Padre Celestial, te suplico que en el Espíritu Santo me des la capacidad de expresar tu palabra como conviene para honrarte y glorificarte a ti. Y que, Señor, a través de la meditación de tu palabra, lo que vamos a hacer hoy, tú seas honrado, tú seas exaltado, Padre Santo, tú seas glorificado. Ayúdanos en ello, Padre Celestial. Y gracias en el precioso nombre de Cristo, nuestro buen Señor y Salvador. Amén. Amén, mis hermanos. Vamos a examinar la palabra de Dios ahora, mis hermanos. Y el título, ya se los comenté, la obediencia de la fe, y este pasaje, mis hermanos, de Hebreos 11:7, mis hermanos. Yo les ruego que pongan allí, si tienen sus Biblias, las abran, y allí, mis hermanos, pongan un señalador o un marcador. Y también, mis hermanos, se pueden ir buscando en Génesis 6, porque también vamos a estar examinando el capítulo 6 de Génesis, y vamos a estar yendo y viniendo, mis hermanos, de uno a estos dos pasajes. Dice la Escritura en Santiago, mis hermanos: la fe sin obras es muerta en sí misma. Lo que quiere decir Santiago, mis hermanos, seguramente lo han leído allí, es que la verdadera fe siempre tiene acciones. La fe siempre actúa, mis hermanos. Santiago está hablando allí en el segundo capítulo allí de Santiago, mis hermanos, acerca de un hombre que dice: sí, yo tengo fe, pero no parece estar pasando nada en su vida para apoyar eso que él llama que tiene fe. En realidad, mis hermanos, si tú crees en Dios, si tienes fe, déjame decirte esto: habrá evidencia de ello en la forma en que tú vives. Si tú tienes fe,
habrá evidencia de que tienes fe en las cosas que tú dices. Y si tú tienes fe, habrá evidencia en las cosas que tú haces. Es esto, mis hermanos. Por eso Santiago dice que la fe en sí, sin obras, es muerta en sí misma. Por otro lado, déjenme decirles que la Biblia nos ha enseñado siempre, en todo lugar, mis hermanos, solo hay una manera de llegar a Dios, solo hay un camino a Dios, y este camino es solo por fe, solo por fe. Y también la Biblia dice, mis hermanos, mucho acerca de las obras, del actuar, de la conducta que tú y yo debemos tener. Por esta razón, algunas personas se confunden. Entonces, algunas personas determinan que pueden llegar a Dios haciendo obras. Que la Biblia dice, mis hermanos, que debemos ser buenos y no pecar, ser obedientes y amar a nuestro prójimo y muchas otras cosas más. Pero lo que la Biblia está diciendo es que solo podemos venir a Dios y entrar a su presencia por medio de la fe. Y entonces, mis hermanos, la genuinidad de nuestra fe que debe ser genuina, mis hermanos, esta genuinidad de la fe es establecida a los ojos del mundo por medio de la bondad que hay en tu vida. Tu fe se puede expresar por medio de la bondad que hay en tu vida. Y esta bondad verifica el hecho de que en realidad tú crees, de que tú tienes fe. Ningún hombre, ninguna persona puede llegar a Dios por medio de buenas obras, porque nadie es lo suficientemente bueno, nadie. Sin embargo, mis hermanos, déjame decirte esto: las obras siempre serán un resultado de haber venido primero a Dios, de un cambio de vida. Las obras no nos llevan a Dios, pero las obras son resultado de haber venido a Dios primero. Es esto así, mis hermanos. El apóstol Pablo lo pone esto, mis hermanos, de este modo. Yo les invito a que lo leamos, mis hermanos. 1 Corintios 5, 17, dice allí, vamos a leerlo, mis hermanos, dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esto es lo que dice la Biblia. ¿Qué quiere decir? Que un cambio toma lugar de tal modo que tu fe se hace evidente por el tipo de vida que tú estás viviendo. La fe se hace evidente por la manera en que vivimos, mis hermanos. Ahora bien, déjenme decirles, en Hebreos 11, mis hermanos, tenemos los más grandes ejemplos de fe. Todo el capítulo de Hebreos 11, mis hermanos, y en todos los casos que vemos aquí en este capítulo de Hebreos 11, la fe genuina fue mostrada por medio de algo que ellos hicieron. La fe en sí misma, mis hermanos, es tan frágil, es casi una pertenencia etérea que solo se hace visible por medio de obras y los hechos que la persona realiza. Si yo digo, por ejemplo, que tengo fe, tú no puedes verificar la genuinidad de mi fe. No puedes saber que yo tengo fe a menos que veas algo que está sucediendo en mi vida que indique en realidad que yo confío en Dios. Es por esto que en el libro de los Hebreos, en ese capítulo 11, donde todos los héroes de la fe son enlistados en este maravilloso capítulo, mis hermanos, se encuentra uno tras otro a través del capítulo. Y encontramos, mis hermanos, a todos ellos unidos juntos con algo que ellos hicieron en su vida y que en realidad mostró que ellos creían en Dios. Otra vez llegamos a esto: la fe sin obras está muerta, esta es indeterminada y no puede ser discernida. Podemos saber que una persona tiene fe si hay un cambio, si hay una evidencia en su vida, si algo está haciendo que nos indica que verdaderamente tiene fe. El libro de los Hebreos, mis hermanos, en este capítulo 11, acerca de la fe, tiene un lugar muy importante para ti y para mí como creyentes, mis hermanos. Al tiempo que el Espíritu Santo inspiró para que este libro fuera escrito, mis hermanos, déjame decirte que el judaísmo, los judíos, el sistema religioso de los judíos se había deteriorado a un sistema de obras casi por completo. El judaísmo en su carácter verdadero, mis hermanos, cuando uno lo lee en la Biblia, en realidad lo que se trata siempre ha sido de acerca de la fe.
Y aún en el Antiguo Testamento los hombres vinieron a Dios solo mediante una cosa, mediante la fe, mis hermanos. Pero después el sistema religioso judío lo comenzaron a confundir, hasta llegar a los hombres de esos tiempos, de esta época en la que fue escrito el libro de los Hebreos. Y tenemos, mis hermanos, también, incluso en nuestra época actual, muchas cosas bajo el nombre de cristianismo que en realidad son otra cosa. No son más que otra cosa que un sistema de legalismo propio junto con una justicia autoimpuesta. Es decir, el judaísmo pasó exactamente por lo mismo, y en la actualidad, mis hermanos, tenemos personas que dicen que son cristianas, pero en realidad están basando su creencia en aquello que hacen, o su confianza en lo que hacen o dejan de hacer, mis hermanos. Es esto así. El libro de los Hebreos, al cual el autor, mis hermanos, el escritor sagrado se dirige, ha estado dirigiéndose a los judíos en esa época que estaban atados a este sistema de obras, que estaban atados y se negaban, mis hermanos, a ver a Cristo Jesús. Ellos se ponían puntitos, como un sistema de puntaje. Haces cosas buenas, entonces tienes puntos buenos; haces cosas que no son correctas delante de Dios, tienes puntos malos. Y entonces haces el balance y a ver si llegas delante de Dios y puedes acceder a su presencia. Y realmente no es así, mis hermanos, no es así. La Biblia no habla acerca de esto. Se negaban ellos a ver, mis hermanos, los judíos, a ver, mis hermanos, el problema de sus propias vidas, y también se negaban a ver, mis hermanos, el asunto de que la fe es siempre lo que lleva delante de Dios. Así pues, mis hermanos, realmente siempre la Escritura ha hablado acerca de la fe. Dice Hebreos 10:38, mis hermanos, dice: mas el justo vivirá por fe. ¿Y saben dónde fue tomada esta cita? Del Antiguo Testamento. Del Antiguo Testamento, mis hermanos. Habacuc está hablando acerca de esto. El justo vivirá por la fe. Es el Antiguo Testamento. Lo que los judíos consideraban como sus escrituras sagradas está hablando de la fe, no de obras, no de lo que uno hace o deja de hacer, mis hermanos. Está hablando acerca de esto. Ciertamente, mis hermanos. Y cuando vemos el libro de los Hebreos, el capítulo 11, mis hermanos, siempre nos está hablando acerca de la fe. Nos está hablando acerca de la fe, mis hermanos. Nos dice, por ejemplo, por la fe Abel hizo esto, por la fe Enoc hizo esto, por la fe Noé hizo esto, por la fe Abraham hizo esto, por la fe hizo esto, mis hermanos, por la fe Abraham, por la fe y por la fe y por la fe. De la manera, mis hermanos, que lo que nos está diciendo es que la única manera de llegar a Dios es por medio de la fe. Por medio de la fe, mis hermanos, es solamente esto. La semana pasada yo les compartí acerca, mis hermanos, una vida de fe basado en la vida de Abel, mis hermanos. Yo les compartía esto, pero ahora quiero compartirles acerca de Noé, mis hermanos, y el ejemplo que podemos tener. Déjenme decirles este pasaje, Génesis 6:9, mis hermanos, dice allí: estas son las generaciones de Noé, dice el pasaje, dice el versículo, Génesis 6:9, son las generaciones de Noé, varón justo, dice el versículo, mis hermanos, varón justo. Lo que está haciendo, mis hermanos, es que nos indica que Noé era un hombre que era justo por obedecer o por caminar en fe. También nos dice, mis hermanos, que Noé, mis hermanos, era perfecto en sus generaciones, era perfecto, y que Noé caminó con Dios. Si ustedes ven este pasaje completo, mis hermanos, eso es lo que dice, que era justo en sus generaciones, que era perfecto, mis hermanos, y que caminó con Dios. La palabra justo, varón justo, esta palabra justo, mis hermanos, en el griego es una palabra, mis hermanos, que es dikaios. Esta palabra dikaios, mis hermanos, ¿qué es lo que significa, mis hermanos? Esta palabra
mis hermanos, lo que significa es que es una persona que tiene una identidad de obediencia, que acepta los mandamientos de Dios y los obedece. Entonces, mis hermanos, debemos examinar la vida de Noé y ver, mis hermanos, cómo la fe lo llevó a la obediencia. Cómo la fe lo llevó a responder, mis hermanos, en obediencia a lo que Dios le decía. Déjenme ponerles un ejemplo. Hace tiempo, mis hermanos, vi en una entrevista de televisión, estaban dos equipos de fútbol americano, iban a jugar la final de la Liga de Estados Unidos, mis hermanos. Entonces le preguntaron a uno de los jugadores, me acuerdo muy bien, eran de los Pieles Rojas de Washington, le preguntaron que qué iban a hacer para ganar. Y entonces el comentario que hizo este hombre, mis hermanos, fue que pienso que si hacemos lo que dice el entrenador, entonces ganaremos. No vamos a hacer lo que yo diga o lo que nosotros digamos, vamos a hacer lo que el entrenador dice. Y si hacemos lo que el entrenador dice, entonces vamos a ganar. ¿Saben, mis hermanos? Este es un ejemplo de lo que es la fe. Este es un ejemplo, mis hermanos. Es decir, si tú haces lo que Dios dice, es decir, tienes fe en esto y lo haces, déjame decirte, vas a ser un ganador. Vas a lograr, vas a obedecer, mis hermanos, y te vas a parecer a Noé. Simplemente Noé, mis hermanos, es lo que hizo, obedeció en fe a lo que Dios le estaba diciendo, mis hermanos. Obedeció. La fe, mis hermanos, de Noé es una fe estupenda, porque nos muestra verdaderamente qué debemos hacer tú y yo. ¿Qué es lo que debemos hacer, mis hermanos? Podemos imaginarnos a Noé, mis hermanos, haciendo lo que Dios le estaba diciendo, mis hermanos, haciendo lo que Dios le estaba diciendo a él. Pero déjame decirte, no solo creyó a Dios, no solo tuvo fe, no solo creyó a Dios. Es fácil para muchas personas decir, sí creo en Dios, pero en realidad no se mueven, no obedecen con respecto a lo que Dios les está diciendo. Pero Noé sí, es como si Noé hubiera dicho, Señor, creo lo que tú me has dicho, y entonces se pone a hacer eso que Dios le ha dicho, mis hermanos. Entonces, en esta mañana yo quiero, mis hermanos, responder esta pregunta: ¿qué haré si soy una persona de fe? En otras palabras, mis hermanos, 3 resultados de obedecer en fe. 3 resultados de obedecer en fe. ¿Qué va a suceder en mi vida si yo me dispongo a obedecer en fe? ¿Qué haré si soy una persona de fe? ¿Qué es lo que va a suceder? Déjenme decirles 3 cosas, mis hermanos, basado en este pasaje de Hebreos 11:7. Primer lugar, mis hermanos, ¿qué haré si soy una persona de fe? En primer lugar, responderé a la palabra de Dios. Responderé a la palabra de Dios, en primer lugar, mis hermanos. Déjenme decirles esto. Antes que nada, la fe de Noé es válida porque él respondió a la palabra de Dios. Él respondió a la palabra, mis hermanos. Fíjense bien el pasaje, Hebreos 11:7. Solamente dice allí, mis hermanos, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Es la primera parte del versículo 7, mis hermanos. Déjenme detenerme aquí. Él creyó a Dios, creyó lo que Dios le estaba diciendo. ¿Y qué fue el resultado? Construyó un arca, construyó un barco, como resultado de haber creído a Dios, mis hermanos. La verdad, Dios le dijo a Noé, Noé, el juicio se acerca. He determinado raer, voy a destruir al mundo por medio del agua. Así que construye un arca. ¿Y saben qué fue lo que hizo Noé, mis hermanos? Dejó todo e invirtió 120 años construyendo un barco.
un arca 120 años en algún lugar, allí en Mesopotamia, mis hermanos, entre el río Éufrates y el río Tigris, muchos kilómetros lejos de cualquier océano, lejos de cualquier mar. Si ustedes ven un mapa, mis hermanos, el lugar donde vivía este hombre estaba lejos de cualquier océano. Y allí, mis hermanos, se concentró en la preparación de aquello que Dios le dijo que iba a pasar. No sé ustedes, mis hermanos, pero creo que yo me hubiera empezado a cuestionar a los pocos años, pero él se mantuvo 120. Yo me hubiera empezado a cuestionar, ¿qué estoy haciendo aquí construyendo un barco en el desierto? ¿Qué estoy haciendo si aquí no hay agua? ¿Qué estoy haciendo? La verdad, mis hermanos, esta es la fe de Noé. ¿Qué es lo que hace la fe? Responde a la palabra de Dios. Lo que Dios dice, mis hermanos, uno lo ve y entonces uno responde. Eso es fe. La verdadera fe, mis hermanos, no cuestiona, sino que obedece lo que Dios dice, mis hermanos. Lo que Dios dice. Déjame decirte que hay una decisión que tomar. Hay una decisión que tomar. Y es la misma para cada persona. Puedes vivir tú como si el mensaje de Dios fuera de poco valor y no responder a la palabra. O bien puedes vivir como si el mensaje de Dios, la palabra, fuera de absoluta importancia, como lo más importante en el mundo. Y si así tú consideras, entonces vas a responder a la palabra de Dios. Noé era un hombre como ustedes y como yo, como nosotros. Él tenía muchas cosas seguramente que ocupaban su tiempo, pero entonces abrió un paréntesis en su vida y dedicó su tiempo a construir un arca. Eso fue su compromiso. Quizás Noé, mis hermanos, tenía allí sembradíos, quizás tenía animales, estaba ocupado trabajando, pero hizo un alto en su vida, 120 años, y se dedicó a construir un arca, se dedicó a construir un barco, mis hermanos. Es muy probable que Noé ni siquiera entendiera mucho acerca de barcos, quizás no sabía mucho acerca de arcas, pero él no vivía en un área, mis hermanos, donde hubiera barcos. Pero a pesar de eso, él escuchó a Dios y dedicó su vida a obedecer lo que Dios le había dicho. Ven a preguntarte esto, ¿no es maravilloso ver la vida de una persona obedeciendo a lo que Dios le ha dicho? Hubiera sido una cosa muy diferente, mis hermanos, que él corriera a solicitar la madera, pero a diferencia lo vemos, mis hermanos, continuando con un ritmo de construcción. Lo que quiero decir es que pienso que algunos de nosotros, si Dios nos hubiera hablado de esta manera, mis hermanos, hubiéramos corrido a iniciar la obra, pero luego la paramos. Pero no, él persistió 120 años, y terminó de construir lo que Dios le había dicho. Noten esto, mis hermanos, que he subrayado en este pasaje, en este versículo, y les pido que lo subrayen. Dice allí el versículo, mis hermanos, el versículo de Hebreos 11:7. Dice, mis hermanos, que por la fe, Noé, cuando fue advertido, por la fe, Noé fue advertido. ¿Por quién? Por Dios, dice el versículo. Por la fe, cuando fue advertido, dice el versículo, por Dios, dice, acerca de cosas que aún no se veían. Cosas que no veía Noé, no sabía que vendría. Dios le advirtió de cosas que no se veían, dice el versículo.
¿Qué es la fe? ¿Recuerdan la definición de fe, Hebreos 11:1, mis hermanos? La fe es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fíjense bien, si lo relacionamos con este pasaje, dice, por la fe fue advertido por Dios acerca de cosas que no se veían. Noé no vio en absoluto el agua. Es más, mis hermanos, no sabía ni lo que era la lluvia. No le envió un poquito de lluvia a Dios para que él sintiera de qué se trataba. Mis hermanos, no tenía idea de lo que estaba pasando. Pero hay algo muy importante, mis hermanos. Noé se movía con temor. Noé se movía con temor, con un temor santo a lo que Dios decía. Esto, mis hermanos, debemos entenderlo bien, no es miedo. No es decir como si pensáramos, si no haces lo que yo te digo, dice Dios, vas a ver lo que te va a suceder. No. Debemos entenderlo con claridad, mis hermanos. Él se movía, mis hermanos, dice, por la fe, fue advertido por Dios acerca de cosas que no se veían y con temor. ¿Qué quiere decir? Con reverencia. Con reverencia preparó el arca en que su casa se salvase. Con reverencia, mis hermanos. Él tuvo un cuidado piadoso. Él trató el mensaje de Dios con gran reverencia. Y entonces preparó el arca. Y su fe fue honrada, porque entonces se salvó él y todos los de su casa. No solo él, sino su esposa, sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, sus 3 esposas, las esposas de sus hijos. 8 personas fueron salvadas, los de su casa. Pero quiero llamar su atención, mis hermanos, por fe fue advertido por Dios. ¿Y qué hizo? Con temor, con reverencia, obedeció. De eso se trata. De eso se trata. Cuando tú ves la palabra de Dios, debes tratarla con reverencia. Y esto te debe llevar a aplicarla a tu vida. Con temor, con reverencia. Muchas veces, mis hermanos, no tenemos reverencia de la palabra de Dios. Vemos la Biblia, mis hermanos, y nos importa poco. Seguimos con nuestra vida. No hay un cambio. Mis hermanos, vemos la palabra de Dios y como no la tratamos con reverencia, porque es palabra de Dios y eso es lo que debemos hacer, pero como no lo hacemos con reverencia, mis hermanos, entonces no respondemos a ella, no respondemos a la palabra de Dios. Algunas veces lo he dicho aquí, mis hermanos, déjenme volverlo a decir. ¿De qué se trata la verdadera adoración? ¿En qué consiste la verdadera adoración? En que, mis hermanos, después de estar en un culto, en una reunión como esta, tú y yo salgamos de este lugar respondiendo a lo que Dios nos ha dicho en su palabra. Porque si no respondemos a lo que Dios nos dice en su palabra, en realidad podremos haber estado aquí, pero no hemos adorado de verdad. Porque de eso se trata, mis hermanos, responder a lo que Dios nos dice en su palabra. Y si tú tratas con reverencia la palabra de Dios, con temor, escuchas y tienes temor de Dios y temor de su palabra, entonces vas a responder a la palabra de Dios. Vas a responder. Déjame preguntarte, ¿qué harías tú si Dios te pidiera que hicieras un barco como este? ¿Saben qué dimensiones tenía este barco? Más o menos unas 20,000 toneladas. Y si Dios te pidiera que hicieras un barco en medio del desierto, ¿qué harías? Uno de los actos más grandes de fe en la historia del mundo fue cuando Noé estiró sus brazos y cortó el primer árbol para construir ese barco que Dios le dijo. Es un acto de fe. Y es una gran fe, mis hermanos, cuando tomó Noé la primera herramienta para ir a cortar ese primer árbol. ¿Por qué? Porque Dios se lo dijo. Y él estaba tratando la palabra con temor, con reverencia, mis hermanos. Con reverencia. Eso es lo que él estaba haciendo. Ahora, mis hermanos, dice Génesis 6:14, dice allí: hazte un arca de madera de gofer. Háztela. Harás aposentos en el barco y la calafatarás
con brea por dentro y por fuera. Es decir, le pondrás unas manos de brea, de chapopote por dentro y por fuera lo harás. Pero quiero llamar su atención a esto. Por eso puse este versículo, mis hermanos, la palabra brea. Esta palabra, mis hermanos, en esta palabra hay mucho simbolismo. Y aquí encontramos un maravilloso pensamiento, mis hermanos. Quiero llamar su atención a esto. La palabra en hebreo, brea, la palabra brea en hebreo, es exactamente la misma palabra que se usa para expiación. Exactamente. Brea y expiación se utiliza la misma palabra. Puede ser traducida como expiación o como brea. ¿Por qué quiero decirles esto? Levítico 17:11, mis hermanos, dice allí: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar, dice el pasaje, por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Si a este pasaje, mis hermanos, le ponemos en lugar de expiación, le ponemos brea, estaremos en lo correcto. Habla la misma palabra, dice: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo le he dado para hacer brea sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará brea de la persona. Entonces síganme en este pensamiento, mis hermanos. Observen esto. ¿Por qué el arca era segura? ¿Por qué el arca era segura? Porque la brea mantenía las aguas del juicio de Dios fuera del arca. ¿No es así? Por eso le puso brea por dentro y por fuera, para que el agua no entrara. La brea, mis hermanos, mantenía las aguas del juicio fuera del arca. Y déjenme decirte que la brea en la vida del creyente, en la vida de los creyentes, es la sangre de Cristo, la cual nos libra de todo juicio. Quiero decirte esto: no podía haber agua dentro del arca debido a la brea. Y por otro lado, el juicio de Dios nunca puede tocar al creyente debido a que la expiación de la sangre de Cristo lo ha sellado y salvado del diluvio del juicio venidero. Déjame decirte que este es un gran pensamiento. Es así. Ahora quiero llamar tu atención. Vamos a ver varios versículos, mis hermanos, de Génesis 6, del 15 al 22. Génesis 6, 15, mis hermanos, dice: y de esta manera la harás. ¿Cuánto le dijo allí el Señor? Dice allí el pasaje, dice: de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Existe, mis hermanos, una medida de variación, que el codo, mis hermanos, o la medida de longitud, la longitud, mis hermanos, era más o menos entre 44 o 56 centímetros, dependiendo de mis hermanos, si era un codo judío o era un codo babilónico. Pero si tomamos, mis hermanos, la medida de 45 centímetros, esta distancia, mis hermanos, que eso era 45 centímetros, entonces, mis hermanos, dice el versículo que eran 300 codos, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Esto sería así, mis hermanos, un arca de unos 132 metros de largo, 22 metros de ancho y como unos 13,5 metros de alto, como unos 3 o 4 pisos de alto, mis hermanos. Y dice el pasaje, el versículo 16, dice que tenía 3 niveles. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta, dice el versículo, del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. Entonces, mis hermanos, ya que tenía 3 pisos el arca, 3 niveles, entonces cada piso, mis hermanos, más o menos sería de unos 3 metros, aproximadamente, unos 3, un poco más, mis hermanos, y esto sería... Cada piso, mis hermanos, tendría más o menos un volumen o una longitud de unas 20 canchas de básquetbol, con un volumen, mis hermanos, en litros, cada nivel, de 39.530.317 litros. ¿Te los imaginas? Yo no. Yo no, si apenas me imagino 1,000 litros del tanque de mi casa, mis hermanos. No me los imagino.
Lo que quiero decirte es que este era un barco muy grande, realmente era grande. Estas medidas, mis hermanos, lo ponían dentro de los barcos que conocemos hoy como de un gran transatlántico. Un barco inmenso, mis hermanos, muy, muy grande. Ahora, ¿pueden imaginar que alguien está construyendo un barco sin un dique, sin electricidad, sin velas, sin nada? Noé tenía que confiar en Dios. Aún, mis hermanos, la verdad es que cuando llegó el diluvio no podía ir al lugar que uno quisiera. De cualquier forma no sabría dónde ir Noé. Y con frecuencia, mis hermanos, me llega a mí este pensamiento: qué afortunados fueron de poder encallar Noé y su familia posteriormente, después de que pasó el diluvio, en un área plana del Ararat y no en una ladera, porque hubiera sido un desastre total. Pero llegaron allí. Y ¿saben? Esto requirió una gran cantidad de fe, mucha fe. En Génesis 6:17 se observa esto, mis hermanos. Dice aquí: he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá, dice el pasaje, mis hermanos, dice el versículo así. Observen esto, mis hermanos, es difícil de entender. Dice que va a llover, voy a traer aguas por medio de un diluvio. ¿Por qué es difícil de entender? Porque Noé no tenía idea de lo que era la lluvia. Hasta ese momento jamás había llovido sobre la tierra. ¿Quieren verlo en Génesis 6, mis hermanos? Génesis 2:5. Génesis 2:5, mis hermanos, dice allí que toda planta del campo antes que fuese en la tierra y toda hierba del campo antes que naciese, dice, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra. Es decir, nunca había llovido. Dice el versículo 6, Génesis 2:6, mis hermanos, que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Es decir, mis hermanos, todo era regado por medio de un vapor que subía debajo de la tierra. Era como un rocío y todo lo regaba. Noé y sus contemporáneos no conocían la lluvia. ¿Qué se requirió? Fe. Dice: Señor, ¿qué me estás diciendo? ¿Un diluvio? ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Va a llover? ¿Qué es esto? Dios le advirtió de cosas que aún no se veían y se requirió una gran cantidad de fe, mis hermanos. Mucha fe se requirió de parte de Noé. La gente vivió, mis hermanos, en esta manera hasta que llegó el diluvio. Y dice la Escritura, mis hermanos, que las fuentes de los abismos fueron abiertas y cayó lluvia. Cayó. También, mis hermanos, Dios está hablando de un juicio. Dice: estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca, tú y tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Solamente ustedes, pero todo lo demás lo voy a destruir. Toda carne que hay, que tiene vida, lo voy a destruir. Todo. Seguramente, mis hermanos, Noé estaba predicando. Y, mis hermanos, en ese lapso en el que estuvo construyendo el arca, mis hermanos, Noé pasó 120 años. 120 años. Dice la Escritura, mis hermanos, que él era pregonero de justicia, predicaba estos 120 años. ¿Y quién más subió al arca? Nadie más, solo él y su familia, nadie le creyó. ¿Saben? Eso a veces también es difícil de soportar. Porque quizás Noé estaba dudando de su fe. ¿Qué estoy haciendo? Dios me habló que construyera un barco y nadie me cree. Y comenzaría a dudar también, pero él continuó, mis hermanos, continuó haciendo esto.
Quizás la gente le decía, mira, ahí va el loco de Noé. Y a veces me pongo a imaginar en esta escena, mis hermanos, que se reunía la gente y comenzaban a burlarse de él. Comenzaban a burlarse. Quizás, mis hermanos, ¿verdad? El barca esta era una caja grande, no tenía ancla, no tenía un mástil, no tenía timón, no tenía ni forma de barco. Pero él continuó allí. Noé, mis hermanos, no sabía quizás nada de navegación, jamás había construido un barco. Pero Noé se mantuvo creyendo en Dios. Piensa, si alguien te diera instrucciones a ti, construye un transatlántico. Yo no lo voy a construir. No sé cómo. Mis hermanos, en Génesis 6:18 dice la Escritura, de todo lo que vive, 6:18, mis hermanos, estableceré mi pacto. Y luego el 19 dice, de todo lo que vive, de toda carne, dice, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. Voy a leer el 20, mis hermanos, de las aves según su especie y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Dice el pasaje, mis hermanos, todo esto. Mis hermanos, lo que hizo Noé, después de que terminó el arca, Dios le dice, mete a algunos animales, 2 de cada especie, y de los limpios mete 7, de los que no son limpios mete 2, macho y hembra mételos. ¿Qué es lo que tuvo que hacer Noé, mis hermanos? Ya me lo imagino. Noé, los animales no simplemente aparecieron. Yo recuerdo que veía cuando era niño un libro de láminas, mis hermanos, láminas bíblicas, donde todos los animales iban entrando de manera ordenada al arca. Pero no creo que haya sucedido así. Noé tuvo que ir por ellos. Mételos, dice el pasaje. No estaban allí, mis hermanos, y todos ordenados entraron. No, tuvo que ir por ellos, mis hermanos. Imagínense esto. No es que estaba Noé a la puerta, mis hermanos, sí, los animales pasando. No. No hay otra manera de explicarlo, mis hermanos, pero la verdad es que Noé confió en Dios y Dios estaba con él allí, mis hermanos. Algunos han calculado el arca, mis hermanos, el tamaño del arca desde el punto de vista del espacio que tenía, y algunos dicen que tranquilamente ese gran barco podía contener unas 7,000 especies de animales, lo cual es demasiado, mis hermanos, lo cual es mucho. Quizás metió perros, caballos, elefantes y algunas otras, mis hermanos. Metió muchos animales allí. Pero, mis hermanos, después de hacer aquello, tuvo que meter alimento. ¿Cómo iba a alimentar a tantos animales? Ya me imagino a los hijos de Noé, mis hermanos, cómo estaban quizás, mi papá, ¿qué le pasa? Si Dios le habló a él, no a mí. Y además yo no le veo sentido, no veo sentido en esto. Saben, mis hermanos, a veces mi papá me llevaba, cuando yo era adolescente, me llevaba a trabajar con él y hacíamos ductos de ventilación para cocinas, mis hermanos, o sacar aire acondicionado. Me llevaba y a veces, mis hermanos, yo iba medio renegando, no quería ir, quería hacer otras cosas. Y me imagino a los hijos de Noé, trabajando 120 años, y me imagino a Noé diciéndole a sus hijos, oye, ayúdame. Vamos a cortar aquel árbol, vamos a traerlo acá, vamos a hacer esto, vamos a aquello, ahora hay que traer animales, o ahora hay que traer el alimento, comienza a apilarlo acá, nos falta más alimento, mira, no va a alcanzar. Me los imagino, mis hermanos, y me imagino también a los hijos de Noé. Pero Noé se mantuvo, mis hermanos, obedeciendo todas estas cosas. Los problemas eran grandes. ¿Quién iba a limpiar, mis hermanos, lo que los animales hacían? ¿Tienen animales en su casa? Seguro que sí, y a veces hay que limpiarles, ¿no?
No tiene, y puede ser un perro o dos, mis hermanos, pueden tenerlo allí, y uno dice, ya sé, y uno barre un poco, trapea un poco, y eso le causa un poco de molestia. Ahora imagínate allí tener muchas especies de animales, ¿quién les iba a limpiar? ¿Y quién les iba a dar de comer? Imagínense toda la gran molestia, mis hermanos, de todo esto. Imagínense todo esto, mis hermanos. Pero quiero llamar su atención en esto. Versículo 22 dice allí, y lo hizo así Noé, todo lo que Dios le dijo, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó, todo al pie de la letra, todo lo que Dios le mandó, él lo hizo, mis hermanos. Noé lo hizo. Es sorprendente, mis hermanos, esto. Fíjate bien la clase de fe que tenía. Dios le habló, vas a hacer esto, esto y esto. Pero Señor, son muchos problemas. Pero lo hizo. Dice el versículo 22, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Saben, mis hermanos, la fe de Noé era sorprendente y era grande. Hoy muchas personas, Dios les dice a muchas personas, creen en el Señor Jesús y yo voy a cambiar tu vida, dice Dios. Y muchos no quieren obedecer esta promesa. Hay cristianos, mis hermanos, que conocen y aman a Dios y dicen, Señor, Señor, quiero que tú tomes este ministerio, que traigas esta persona, yo, y etcétera, mis hermanos. Quiero que confíes en mí y yo te voy a usar. Dios les dice, y no creen en Dios. No creen, mis hermanos. Muchas personas, muchos buenos creyentes que uno los ve, son creyentes, mis hermanos, pero no tienen esta clase de fe de obedecer a Dios así, conforme a todo lo que Dios les manda. Ahora, si Dios nos mandara a construir un arca, mis hermanos, ¿la harías honestamente? No. Yo creo que tú tampoco. Pero es una lección que tú y yo debemos aprender, mis hermanos. Podemos decir que nuestra fe es muy pequeña comparada con la fe de Noé. Pero al entender todo esto, mis hermanos, vemos con más claridad cómo Noé era un hombre de fe. Vino por fe a Dios, caminó por fe con Dios y ahora obedeció a Dios por fe. Y de eso se trata la vida cristiana. De esto se trata, que tú y yo por fe, mis hermanos, conozcamos a Dios. Por fe caminemos con Dios y que por fe obedezcamos a Dios. De esto se trata, mis hermanos. Al leer este pasaje me acordé de la ocasión en que Pedro y los otros apóstoles habían finalizado su labor después de haber estado echando las redes en el mar de Galilea y todo había sido en vano. Entonces el Señor entró en el barco y le dice, vayan hacia lo profundo y tiren sus redes, vamos a atrapar algunos peces. Y si ustedes recuerdan el pasaje, mis hermanos, Pedro dijo, Señor, hemos estado trabajando todo el día. ¿Me puedes enseñar a mí algo? Él era pescador, Señor Jesús, ¿no? ¿Puedes enseñar algo? Pedro dijo, hemos estado trabajando toda la noche, no hemos atrapado nada. Pero aquí dice lo importante, dice, en tu nombre vamos a echar las redes nuevamente. Las hemos echado y no sacamos nada, pero ahora en tu nombre lo vamos a hacer. ¿Recuerdan lo que pasó, mis hermanos? ¿Lo recuerdan? Dice el pasaje que atraparon tantos peces que no podían subir la red al barco. ¿De qué se trata, mis hermanos? Hay que tomar la palabra de Dios y obedecerla. De eso se trata, mis hermanos. Noé lo hizo, no podía ver el futuro, no sabía las cosas del futuro, pero obedeció a Dios y lo hizo porque creyó en la palabra de Dios y la tomó con reverencia para su vida. Creyó en la palabra de Dios acerca del juicio, también creyó en la palabra de Dios acerca de la promesa y creyó en la palabra de Dios en todas las cosas. Por eso dice el pasaje, mis hermanos, que hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Entonces obedeció, mis hermanos. Creyó en todo. Si tú eres una persona de fe verdadera, fe genuina,
Entonces, ¿qué vas a hacer? Tienes que responder a la palabra de Dios. Y tienes que hacerlo con temor, con reverencia. Ven a pasar al segundo punto, mis hermanos. ¿Qué haré si soy una persona de fe? Si soy una persona de fe, viviré para confrontar al mundo. Viviré para confrontar al mundo. La segunda cosa que hizo Noé en fe, por su misma fe que tenía, condenó al mundo. Es una verdad simple, mis hermanos. Esto está allí en Hebreos 11:7. Dice la segunda parte, lo voy a leer, mis hermanos. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, dice el versículo, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y esta parte dice, y por esa fe que tenía, condenó al mundo. Por la fe que tenía Noé, condenó al mundo, mis hermanos. Lo confrontó, lo condenó, mis hermanos. Noé era un hombre de fe porque era un hombre diferente. Y la característica del mundo incrédulo, mis hermanos, es que simplemente no creen. Pero cuando encuentras a alguien que cree, este es diferente. Noé era predicador, mis hermanos, era un predicador. ¿Qué predicó, mis hermanos? ¿Qué es lo que estuvo predicando Noé, mis hermanos? Dice la Escritura, la palabra de Dios, mis hermanos, en 2 de Pedro 4:5, mis hermanos. Dice allí el pasaje, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé pregonero de justicia con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. ¿Qué estaba predicando Noé? Dice allí que era pregonero de justicia. Pregonero de justicia. Estaba predicando en este lapso, 120 años en que tardó en construir el arca, mis hermanos. Noé estaba predicando. Seguramente Noé, mis hermanos, estaba diciendo, vendrá un diluvio, viene el juicio de Dios, tienes que arrepentirte, el juicio se acerca, el juicio se acerca. Y estoy seguro, mis hermanos, que año tras año, Noé que estaba predicando, el juicio de Dios se acerca. Todas las personas se hicieron indiferentes ante su sermón. ¿Y qué es lo que hizo Noé? Predicó con su vida. Cada vez que derribaba un árbol, cada vez que cortaba una tabla, cada vez, mis hermanos, que estaba martillando con un clavo, él estaba predicando un sermón. El juicio de Dios viene. Confíen en Dios como su refugio. Durante 120 años no hubo una sola respuesta a su sermón. Sin embargo, se mantuvo por fe y anduvo continuamente condenando al mundo cuando vivió. Condenó al mundo, ¿por qué? Porque era un hombre de fe y el mundo no cree en Dios. Pero si tú crees en Dios y eres un hombre de fe, vas a estar condenando al mundo por el simple hecho de creer en Dios. Mis hermanos, esto fue lo que pasó. Ya me imagino, quizás había cosas muy pesadas y Noé y sus hijos no podían cargarlas todas. Entonces, ¿qué? Seguramente contrató personas. Oye, ayúdame, préstame tu yunta de animales. Y ha de haber contratado a otras personas, ayúdenme. Y a esas personas seguramente Noé les estaba diciendo también, pero estas personas simplemente tomaron quizás el dinero y se fueron, el dinero del pago que Noé les hizo, y se fueron. Y no les importó la predicación y finalmente perecieron en el diluvio. Así hoy, mis hermanos, así hoy hay personas que están perdidas y perecerán en condenación porque no han escuchado la predicación de Cristo Jesús. Noé predicó un mensaje, mis hermanos. Noé predicó un mensaje. Dice la Escritura, Génesis 6:5, mis hermanos. Yo les puse estos versículos. Le puse varios versículos allí, mis hermanos. Génesis 6:5 dice allí, mis hermanos, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Cuál era la situación en la época de Noé? La situación era muy mala, todos estaban corrompidos,
estaban corrompidos, no veían sus malas acciones, pero solo Dios, mis hermanos, veía cómo estaban corrompidos ellos, realmente corrompidos. Génesis 6:6, mis hermanos, dice allí la escritura que se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre y le dolió en el corazón. Déjame decirte esto y explicarte este versículo, mis hermanos. Dios no fue tomado por sorpresa. Y también, mis hermanos, Dios no cambia su pensamiento. Aquí lo que tenemos en este pasaje de Génesis 6:6 es una situación que se llama antropomorfismo. O sea, mis hermanos, una declaración para describir a Dios en términos humanos, para que tú y yo lo entendamos, pero no podemos entender a Dios porque Dios no es humano como tú y yo. A veces hablamos de las manos de Dios, los pies de Dios, los ojos de Dios, pero Dios no es como nosotros. Y este pasaje de Génesis 6:6 dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre y le dolió en su corazón. Desde el punto de vista humano parece que Dios se arrepintió, mis hermanos. Pero en 1 Samuel 15:29, mis hermanos, él dice que el que es la gloria de Israel, es decir, el nombre de Dios, no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre Dios para que se arrepienta. Así que, mis hermanos, así pues que Dios, en los ojos de Dios nada cambió. Aunque humanamente nos da la idea de que Dios cambió su plan, Dios había decidido destruir al hombre. Y me gusta un hecho, mis hermanos, de que no fue solo por su justicia, sino que su corazón, el corazón de Dios, estaba ofendido y entristecido. Génesis 6:7 dice, mis hermanos, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Esta es una resolución terrible, terrible, mis hermanos. Una resolución terrible. Había una gran corrupción. Génesis 6:12, mis hermanos, dice que miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Todos se habían corrompido en su camino. Romanos 1:21-25, mis hermanos, dice que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, sino que se envanecieron con sus razonamientos, adorando más a las criaturas que al Creador. Eso es lo que estaban haciendo, y aún en la actualidad pasa esto. Pero le dieron la espalda a Dios y corrompieron el camino de Dios. Eso me recuerda Isaías 53:6, mis hermanos, dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en Cristo, el pecado de todos nosotros. ¿Qué es lo que quiere decir, mis hermanos? Que el mundo estaba podrido, corrompido, y esa es también la situación actual. Y si Dios juzgó al mundo anterior, también va a juzgar a este. Y por toda la Biblia, mis hermanos, encontramos a Dios diciendo a sus escogidos, a su pueblo, acerca del juicio venidero. Por ejemplo, en Amós 3:7 dice, mis hermanos, es un versículo maravilloso, yo les ruego que lo lean. Después, mis hermanos, dice, porque nada hará Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Dios inevitablemente dirá lo que está por venir. ¿A quién? A sus profetas, a sus siervos, como recordatorio y advertencia, mis hermanos. ¿Es esto así? Dios lo dice. Pero quiero mostrarles algo, mis hermanos, que Dios es paciente. Hay algo, mis hermanos, que me estremece. Pueden abrir sus Biblias, Génesis 5:21, mis hermanos, por favor. Génesis 5:21, vean en sus Biblias, no lo tengo en la pantalla, mis hermanos. Génesis 5:21. Tienen el versículo allí anotado en su boletín, mis hermanos, pero quiero llamarle su atención a esto. Génesis 5:21. ¿Lo tienen allí, mis hermanos? Dice, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Es decir, Enoc tuvo un hijo. Esto es grandioso. ¿Qué tiene que ver Matusalén con esto que estamos viendo? ¿Saben, mis hermanos, qué significa Matusalén? Déjenme decirles qué significa. El nombre de Matusalén significa, cuando él esté muerto, esto será enviado. Eso es lo que significa Matusalén. Cuando él esté muerto,
esto será enviado. Eso es lo que significa. ¿Qué quiere decir, mis hermanos? Tiene importancia esto. Cuando él muera, cuando Matusalén muera, esto será enviado. ¿Le pondrías un nombre así a tu hijo, Matusalén? Seguro que no. Pero en este nombre, mis hermanos, hay una revelación divina. Hay una revelación de Dios, mis hermanos. Como le dijo a Enoc, mira, Enoc, ¿ves a tu hijo? ¿Ves a tu hijo que acaba de nacer? Y el nombre es Matusalén. Este mundo va a durar hasta que él viva, hasta que muera. Hasta que muera. Porque cuando se muera, entonces esto será enviado. ¿Qué será enviado? El diluvio para la destrucción. Entonces, mis hermanos, dice la Escritura, allí en 1 Pedro 3:20, mis hermanos, que cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, dice, ¿qué es lo que Dios esperaba? Estaba esperando que Matusalén muriera. ¿Pero qué nos habla? ¿Cuánto vivió Matusalén? 969 años. Fíjense bien. La paciencia de Dios. Cuando él muera, esto vendrá. La paciencia de Dios. No voy a enviar mi juicio hasta que Matusalén muera. Vivió mucho Matusalén. Pero ¿qué nos dice esto, mis hermanos? Lo que nos está diciendo es la gracia de Dios. Dios es paciente y es la gracia para que se arrepintieran de sus pecados, para que volvieran a Él, mis hermanos. Es la misericordia de Dios en esto. La misericordia de Dios, mis hermanos. La verdad es que es esto, la gran misericordia de Dios. Fue, mis hermanos, precisamente Dios va a traer un juicio, pero Dios espera para que se arrepientan. Dios espera esto. Ahora déjame decirte esto, Mateo 24, 37, 39, dice allí, mas como en los días de Noé, dice, así será la venida del hombre. Porque como en los días del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. En este pasaje, mis hermanos, lo que podemos ver es que ¿cómo eran las características de los días de Noé? Bueno, mis hermanos, en los días de Noé la gente comía, la gente bebía, la gente se casaba, se daba en casamiento, es decir, no le tomaba importancia al juicio venidero de Dios, no le importaba, hacían su vida sin importar lo que Dios pensaba, sin importar el juicio de Dios. Así estaban, mis hermanos. Y Jesús dice, mis hermanos, que así será en los días, como en los días de Noé, el juicio último de Dios sobre la tierra. Así, mis hermanos. Entonces, déjame decirte que lo que Dios hizo, mis hermanos, y no salvó a estas personas. Muchas personas en el juicio de Dios están alejadas de Dios. Pero una persona de fe, un hombre o una mujer de fe, pueden confrontar al mundo si obedecen a Dios y condenarán al mundo por esa misma fe. Dios va a traer un juicio, mis hermanos, y eso es lo que espera, eso es lo que vendrá. Finalmente, déjenme decirles en tercer lugar, y quiero ser breve en este último punto, mis hermanos. En este último punto, mis hermanos, dice la Escritura, ¿qué haré si soy una persona de fe? Tercer lugar, recibiré la justicia de Dios. Recibiré la justicia de Dios.
Noé, mis hermanos, es el primer hombre de la Biblia en ser llamado justo. Génesis 6:9, mis hermanos, dice que él fue llamado justo. Fue llamado justo Noé, mis hermanos. Y dice en Hebreos 11:7, dice allí que fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Este pasaje de Hebreos 11:7, mis hermanos. Dice así el versículo. La escritura de Dios. Pablo el apóstol en Romanos 3:20, mis hermanos, dice que ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Lo que quiero decirte hoy es que si tienes una fe genuina, obedecerás a Dios y vivirás para confrontar al mundo. Pero finalmente, si tienes una fe genuina, serás declarado justo delante de Dios en Cristo. Es decir, escaparás del juicio de Dios, recibirás la justicia de Dios. Lo que quiero decirte es que el juicio viene, el juicio de Dios viene. Dios va a traer juicio a todas las cosas, mis hermanos. Jesús viene otra vez y estoy seguro que Él va a venir. Y Él viene para ejecutar su juicio, mis hermanos. El apóstol Pedro dijo que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, y los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos se fundirán con un calor abrasador, y también la tierra, y todo lo que hay sobre la tierra será quemado. Todo lo que esté en el mundo será quemado por la flama del juicio divino, del juicio que viene de parte de Dios. ¿Lo puedes creer o no creerlo? Pero lo que sí te pido es que evalúes tu vida de la manera en que tú vives. Evalúa tu vida. Tú puedes continuar viviendo de la manera que estás viviendo, o puedes cambiar, puedes arrepentirte y hacer caso a la palabra de Dios, pero esa es tu decisión. Lo que yo quiero que recuerdes es esto: si Dios no perdonó a estos hombres en el pasado, y Dios no perdonó tampoco a los ángeles que pecaron, como ya lo vimos en un pasaje anterior, si Dios no perdonó al mundo antiguo, sino que lo inundó y hizo su juicio, si Dios no perdonó a Sodoma y Gomorra, sino que las destruyó, dame preguntarte, ¿quién eres tú para pensar que Dios va a perdonarte a ti o va a perdonar este mundo malvado? Recuerda esto, te lo quiero decir como tu pastor hoy en esta mañana. La verdad es que lo único que nos puede llevar a Dios es la fe. Y es la fe que tiene obras, es decir, es una fe obediente, que cree a Dios y actúa en consecuencia. De eso se trata en ser cristiano, de eso se trata, mis hermanos, ser cristiano. Billy Graham, gran predicador cristiano, mis hermanos, murió hace algunas semanas. Su esposa, que murió hace algunos años, ella en una ocasión dijo: si Dios no destruye nuestro mundo, Dios se tendrá que disculpar con Sodoma y Gomorra. Déjame decirte que es cierto. El juicio de Dios es inminente, y la única seguridad que tú y yo tenemos es refugiarnos en el arca, que es Jesucristo. Y eso debemos hacerlo en fe, debemos hacerlo en fe. Y eso es lo que te pido, que recibas la justicia de Dios en fe, que lo hagas así. Pero es tu decisión. ¿Lo harás? Yo espero que sí, que tú puedas hacer esto, recibir la justicia de Dios en fe a través de Jesucristo. Vamos a orar, mis hermanos. ¿Por qué no se ponen de pie y vamos a orar? Señor mío, agradezco mucho por tu palabra, porque podemos aprender un poco más acerca de la fe. Acerca de la vida de Noé, hemos aprendido en fe
que tenemos que obedecer. Hemos podido aprender, mi Señor, de que nosotros solo podemos acercarnos a ti basándonos en la fe. Solo así, mi Señor. No tenemos nada que te podamos ofrecer hoy. Nosotros mismos, Señor, no tenemos ningún valor. Y si tenemos un valor, solo es por Cristo Jesús. Señor, lo que te pido es que a mis hermanos y a mí, a todos nosotros, nos hagas hombres y mujeres de fe. Permite, Padre Celestial, que creamos en verdad y que podamos vivir de acuerdo con esto que creemos en ti, lo que has dicho en tu palabra. Señor, te pido esto, Padre Santo, que tú nos ayudes a ver tu palabra con temor, con reverencia, para que cuando la veamos o la leamos o la escuchemos, podamos responder de manera obediente a tu palabra, tal como Noé lo hizo. Así queremos hacer, mi Señor. El día en que nuestro Señor Jesucristo regrese, Señor, permite que a mis hermanos y a mí nos encuentre como hombres de fe, mujeres de fe, una iglesia de fe, familias llenas de fe. Señor, ayúdanos en esto. Padre, te pido, Padre Celestial, que podamos crecer en fe. Ayúdanos en ello. Y si alguien aquí en este lugar no tiene fe todavía y no ha recibido la justicia de Dios que es en Cristo Jesús, te pido que le hagas tener fe. Padre Celestial, el juicio tuyo se acerca. Déjanos entender, Padre, que como tu juicio se acerca, debemos vivir con temor y temblor todos los días de nuestra vida. Ayúdanos a entender esto, Padre Celestial. Gracias, gracias, Señor, por tu palabra. Y mi Señor, gracias también porque eres bueno, bueno en gran manera. Ayúdanos, mi Señor, concédenos tu gracia y tu misericordia. Gracias, gracias, Padre Santo. Ayúdanos a vivir en fe, obedeciéndote, mi Señor, en todo lo que tú nos has mandado. Alabado seas. En Cristo Jesús. Amén.